Vamos a hablar un poquito de economía, de todo lo que está pasando, el peso devaluado que pasa en Turquía. Realmente una situación muy compleja, sobre todo para los salarios, el asalariado, porque se hace muy largo el mes. Es muy complicado llegar a fin de mes. El dólar con 30 pesos, una nueva devaluación de la moneda. Un tema muy delicado. Silvina Bataki está con nosotros, también está con nosotros Horacio Petragala y Mara Brauer. Gracias por venir. Gracias. La pregunta es cómo se hace para llegar a fin de mes, porque con los tarifazos, una nueva devaluación. Y me llama la atención, les pregunto a ustedes que saben de economía, ¿no? ¿Por qué Turquía intenta, digamos, sostener la lira y acá el peso es como que no nos importa nada y se va el dólar a 30 pesos, es como que no importa? No, bueno, sí están tratando de sostener el peso. Esto de que en realidad iba a haber una flotación del tipo de cambio no es cierto. Se está interviniendo en el mercado cambiario para que este tipo de cambio de hoy mismo incluso no supere estos 30 pesos o 30,50 que se está vendiendo. Si no estuviese el Banco Central interviniendo, seguramente hoy el dólar estaría más. Recordemos que el expresidente del Banco Nación hace aproximadamente un mes dijo que el tipo de cambio iba a estar a 41 pesos. O sea, la verdad que es muy difícil cuando hay un objetivo muy claro de parte del gobierno, que es bajar los salarios en Argentina, ¿no? Cuando se ofrecen paritarias del 15%, del 20%, asumiendo que va a haber una inflación como mínimo del 35%, que ya las expectativas deben estar rondando el 40%, la verdad que es como vos decís, al mes le empiezan a sobrar días. Olvídate. No sé, ¿quién quiere hablar? No, creo que acá la experta está a mi derecha, la experta en economía. Lo que sí entendemos, lo que estamos viviendo, lamentablemente es trágico, ¿no? Creo que llevar adelante este plan económico perverso, que sabemos que el resultado que va a generar, y tratar de disimular todo, digamos, cuando estaba la agenda de aborto, se hablaba solamente de ese tema que estaba instalado. Se acaba el debate y empieza una persecución judicial cinematográfica, digamos, ¿no? Creo que eso tenemos que tener muy en claro también, que hoy la economía está corriendo riesgos como en la historia argentina, como ya vivimos, como años que ya sufrimos mucho de los argentinos, y están disimulando con esta persecución judicial, que esto... También para contextualizarlo, hay que decirlo, esto no pasa solo en Argentina, sino que está pasando en varios países de la región, que hubo gobiernos populares, hay una persecución, te lo corre un poco, ¿no? Tal vez porque... Sí, Brasil, Ecuador. Claro, porque creo que esto hay que tenerlo muy en claro, esto es un modus operandi que está orquestado por las embajadas de Estados Unidos en la región, el Fondo Monetario Internacional empezó a tener injerencia de vuelta, sabemos que esta semana está llegando para... Hoy es la reunión, creo. Mañana la primera reunión después de 14 años. De vuelta el ajuste. Sí. Lo que pasa es que yo me imagino, a ver, por más que haya... escuchaba a Carlos Pañi el otro día en un medio colega que decía, si falta pan da circo. Bueno, eso exactamente. Eso es exactamente lo que está pasando. La situación económica es gravísima. Tenemos el país endeudado a 100 años. Los salarios, para los que tienen la suerte de tener salarios, no alcanzan ni a mitad de mes. La situación social, con miles de personas viviendo en la calle, lo estamos viendo en la Ciudad de Buenos Aires y en todas las ciudades del país. Hacía muchísimo, no había tanta gente durmiendo en la calle. Ha habido muertes, ¿no? Ha habido muertos por frío. Ha habido una docente y una auxiliar de portería muerta porque no arreglan las escuelas. Tenemos más de 50 escuelas en la provincia de Buenos Aires cerradas porque no están en condiciones edilicias, no por temas estructurales que vienen hace años, sino porque no hay ni siquiera el mantenimiento. A eso se suma que estamos en una grave emergencia democrática, porque lo que está pasando en Comodoro Pi y en la justicia argentina, fundamentalmente en la justicia federal y particularmente también en el interior del país, en la provincia de Jujuy, es gravísimo institucionalmente. No solamente fundamentalmente hay persecución a los opositores políticos. Quieren resolver el conflicto con persecución y generando miedo. Se dice que hay nuevas personas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, como era en la dictadura. Bueno, no tiene esa formalidad, pero el nivel de personas imputadas y procesadas a simple voluntad de un juez por forum shopping, como es el caso ahora de Bonadío, que no la causa, esta que se está sustanciando ahora por los famosos cuadernos, no se sorteó el juez, se lo agarró él, Bonadío, el que odia a Cristina, el que persigue a Cristina.
El que le imputó por traición a la patria cuando ese delito no existe, fuera de situación de guerra, es el que ahora está llevando esta carga. No hay cuadernos. Entonces, no tenemos democracia, no tenemos economía. A mí me llama la atención algo que realmente me parece, pero muy llamativo. Que va un empresario a declarar porque presuntamente coimió, sobornó, se va por coimero a declarar por certificados de obra. Y termina declarando por la campaña. Sí. O sea, se le cambia el eje de la declaración, pero en el mismo juzgado. Sí. Algo que es inédito. Algo que todos entendemos también que acá pasó es, le había entrado una bala a Vidal con los aportantes truchos. Esa bala ya estaba tocando un órgano, digamos, porque la verdad que el escándalo era demasiado grande y de golpe no se habla más de los aportantes truchos de Vidal, y los que tienen que declarar no están declarando y llaman a declarar a otros empresarios. Hoy lo dijo muy claro Cristina en la presentación que dejó en Comodoro Pi. Ella pidió que se haga una auditoría de toda la obra pública del 2013 al 2015 y se lo rechazaron en varias oportunidades. Digo, ahí está la cuestión. Acá estamos hablando de quieren instalar que el kirchnerismo digamos, llevó adelante la patria contratista, esta forma de contratación del Estado con los privados, y esto es desde la época de la dictadura. Nosotros sabemos que hoy quienes no gobiernan... Pero ¿sabes qué me llama la atención a mí? Hay un dato que me llama la atención. En ningún momento se mencionó a Macri. No. Y es llamativo. ¿Quién es la que...? A ver, todos los que tenemos algunos años sabemos que la patria contratista y la carterización de la obra pública, como dijo Horacio recién, empezó en la dictadura. ¿Y quién era el nombre relevante de esa carterización? Franco Macri. Franco Macri. Nadie lo nombró. Nadie lo nombró. No, nos gobiernan los herederos. Y yo recuerdo, por ejemplo, por qué es destituido Rousselot. La foto más emblemática es de Mauricio Macri con Rousselot recorriendo la famosa obra de las cloacas. Exacto. Y ahí no aparece, o sea, no aparece. No, el correo, la estatización de la deuda del grupo, digo, la dictadura y los años 80 y 90 estatizaron toda la deuda privada, ¿no? Pasó a ser toda la deuda pública, toda la deuda privada pasó a ser pública, se salvaron estas corporaciones y lo venimos diciendo desde que asumieron. Hoy nos gobiernan, están en el gabinete. Milagro Sala en Jujuy no está solo presa porque construía casa, eso no le molesta casi a nadie. Lo que sí le molestó al poder real de Jujuy es que Milagro acompañó a los organismos de derechos humanos y sentó a Blaquier en un banquillo por los desaparecidos de la noche del apagón. Digo, esa negra, esa mujer descendiente de pueblo originario, se animó a tocarle a tocar el poder más concentrado de Jujuy, ¿no? Blaquier es parte de esa corporación que se favoreció desde esa dictadura, como Macri, como Clarín, digo, como hay muchas empresas. Son ellos los que hoy están haciendo persecución política, por ejemplo, también a los dueños de este canal, ¿no? Hay persecución política a los medios de comunicación, a la oposición, y el Congreso hoy está paralizado. Digo, es casi una dictadura si lo vemos en simbolismo. A mí no me gusta decir que es una dictadura porque llegaron al poder de otra manera, sí, pero por los votos. Las facultades que se están llevando adelante y cómo están accionando. Hoy el Congreso está paralizado, las comisiones no convocan, Derechos Humanos convocó una vez en lo que va del año. Digo, no podemos trabajar, nos bloquean todas las posibilidades que queremos de denuncia. Rafael Nahuel, queremos hacer una sesión allá, un pibe que fue asesinado por la espalda en Bariloche, y no podemos avanzar. Ahora, mientras tanto la vida sigue. Porque más allá de las causas judiciales, Bonadío, Stornelli, hay una realidad. El argentino no llega a fin de mes, se complica, los salarios están muy precarizados. El promedio salarial creo que son 15.000 pesos, que hoy no llega a nadie. Se habló que en la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, la canasta básica son 50.000 pesos. O sea que es prácticamente un imposible. Sí, incluso... Me imagino un jubilado. Sí, una jubilación mínima es de 8.800 pesos. No llega, por supuesto, a los 9.000 que en algún momento había dicho el presidente Macri que era el mínimo hace como un año. O sea, son 8.800 pesos. Pero además de eso, el salario mínimo vital y móvil no ha llegado a un acuerdo porque el gobierno quiere implementar este 25% también de tope. Yo creo que lo importante también que nosotros todos tenemos que ser conscientes es que esta crisis internacional, como las hay recurrentemente en la historia económica del mundo, pega de distintas formas a distintos países. Argentina fue el único país que recurrió al Fondo Monetario Internacional. Aumentaron las tasas de interés en Estados Unidos y no fueron los 200 países del mundo al Fondo Monetario Internacional a pedir un stand-by. Fue Argentina solamente. Ahora estamos viviendo la situación en Turquía, que por supuesto
supuesto va a pegar fuertemente en Europa. Es una economía que es 4 veces más grande que la de Grecia, y esto va a hacer que Europa trate de protegerse hacia el interior. Estados Unidos lo viene haciendo, y con esta guerra comercial está generando este tipo también de problemas, pero porque básicamente lo que hacen es proteger el trabajo de cada uno de sus países. Acá en Argentina vamos a contramano del mundo, y lo que se hizo fue hacer una desregulación de los capitales para que especulativamente se venga a invertir en Argentina por 35 días y se tenga la tasa de rentabilidad más alta en el mundo, algo inédito. Esta deuda que se emitió a 100 años, se emite una tasa de interés del 8% anual en dólares, también inédito. Y durante 25 años no se puede rescatar ese bono, y mucha parte de ese bono fue comprada, por ejemplo, por un fondo de Caputo, ¿no? Entonces, digo, tenemos situaciones que son de, básicamente, de saqueo de los recursos de los argentinos. Y encima, las políticas que están llevando a cabo el gobierno son más graves que lo que propone el Fondo Monetario Internacional. Mucho más profundas son. Mucho más profundas, porque el fondo viene mañana y el gobierno ya le pide gastar más reservas nuestras, del pueblo argentino, para pagar la deuda, cuando el fondo le había puesto limitaciones a ese uso de reservas. Y la otra cuestión que les pidió el fondo es que dejen de bajar las retenciones. Es decir, que cobren a través de las retenciones para que haya mayor ingreso para nuestro país. Ahora, y sin embargo, no le quieren bajar las retenciones al campo. Creo que yo nunca entendí, ¿no? ¿Por qué permitieron que el campo liquide afuera? Cuando el único ingreso de dólares genuinos que tenía Argentina es lo que venían del campo. Y la otra que tampoco entendí nunca es, el presidente viaja a Europa y vende un reactor nuclear fabricado en la Argentina y cierra ciencia y técnica. Tampoco lo entiendo, porque si lo que vendiste en 100 millones de dólares es algo que hicieron acá en Argentina. ¿Por qué no apostás a esto? Y además la inteligencia agregada es lo que nos va a dar los trabajos de mejor calidad. Y en ese sentido recordemos a un primer ministro de la India que en algún momento, cuando le preguntan si va a reducir el presupuesto de ciencia y tecnología, este hombre lo que dice es: la India es un país demasiado pobre como para no invertir en ciencia y tecnología. Nosotros, si no invertimos en ciencia y tecnología, no vamos a poder generar puestos de trabajo que incorporen la robotización, la automatización, la inteligencia artificial, que son temas que ya están presentes. Hoy estamos viviendo la industria 4.0 y Argentina va a quedar afuera de todo esto, pero además va a ser un país excluyente, porque mucha parte de su población no va a poder ni siquiera competir contra esos trabajos. Pero por decisión del Estado. Decisión del Estado. Es una decisión del Estado. Está llevando a la patria años, ¿no?, de colonia, digamos. ¿no? Diría el crack del 30. Ellos quieren marcar la diferencia esa, ¿no?, del estatus social. Quieren volver a ser los que están muy lejos de las clases populares. Le molestaba horrores cruzarse en un avión con un negro, con una persona de los pueblos originarios, con una persona de un barrio. Digo, esos quieren seguir manteniendo esa patria, claro, esa patria que la verdad les dolió mucho. Digo, lo que está demostrando ahora el Poder Judicial, el Poder Político y esta corporación, es el poder real, ¿no?, que hoy nos está gobernando, es que le dolió mucho la redistribución de la riqueza que hubo en los 12 años anteriores. Les duele mucho eso, les duele mucho que tengan personas pensantes constantemente. Esto que pasaba, que hasta desconfiaban, se veía en las redes, que desconfiaban de los empleados que tenían en las casas a ver si eran kirchneristas, por los beneficios que le había dado el kirchnerismo. Digamos, esto pasó, y esto pasó en otros años también, ¿no? Digo, hay un paralelismo muy claro en lo que pasó en la época del peronismo, en el 55, esto que está pasando, que quieren bajar los monumentos de Néstor, que quieren cambiar el nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner. Digo, estamos viviendo la misma historia que se vivió antes, pero ¿quién está llevando adelante esto? Los que no generan ningún bienestar a los sectores más postergados del pueblo. Al contrario, se benefician de esas explotaciones. Macri lo dijo claramente, él propuso que Argentina sea el supermercado del mundo. Un supermercado no necesita personal capacitado, por eso están destruyendo la educación pública, las universidades no tienen para pagar los sueldos, están destruyendo la ciencia y tecnología, porque un supermercado no necesita ni educación, ni ciencia, ni tecnología. Un supermercado es un lugar que no produce nada, que paga sueldos bajos y que brinda un servicio con productos que ni siquiera actualmente son producidos en Argentina. Así que lo dicen claramente cuál es su modelo económico. Y como insistimos recién, ese modelo económico no cierra sin
represión, porque la gente se revela ante esto. Entonces, por esto esta enorme persecución política que busca generar miedo, porque la gente se empieza a preguntar si la pueden detener arbitrariamente, intentar detenerla arbitrariamente a Cristina, que ahora tiene fueros, pero no nos olvidemos que Cristina se encargó de los 2 primeros años, es decir, al año 2000, los 2 primeros años del gobierno de Macri, no tener fueros, para que le quede claro a toda la sociedad que ella estaba dispuesta a ajustarse a derecho, como lo viene haciendo hasta ahora. Y sin embargo, tenemos miembros de nuestro anterior gobierno detenidos con una sentencia en primera instancia y funcionarios, como fue Menem, que fue presidente por la causa de Río Tercedo, o Enrique Mató, que tiene sentencia por los muertes del 20 y 21 de diciembre del 2001, están esperando el fallo de la Corte en libertad, y a mí me parece bien. Y sin embargo, funcionarios como Devido, como Vudú, están presos preventivamente, usando una figura jurídica, Milagro Sala, que no es pertinente, porque ninguno intentó escaparse, ninguno obstruyó la justicia. Entonces, esto es una clara persecución política. Nos quieren doblegar. Lo que pasa es que hay una frase, Bertolt Brecht fue un gran escritor: hoy van por vos, pero mañana vienen por mí también. Claro. No quieren doblegar. El caso de Jujuy, perdóname, pero yo creo que el caso de Jujuy es perfecto, porque Morales persigue a los miembros de la Tupac. Ahora, su futura nueva mujer tiene un problema con su ex marido y con su hermano, y ya lo denunció el senador Snopek en el Congreso en la sesión pasada, que Morales lo amenaza con la justicia y está prófugo el ex marido de la futura mujer porque lo están usando para perseguir, para resolver temas particulares. Como en la dictadura, ¿no? Como en la dictadura había... A ver, es conocido el caso de Macera. Lo que pasó en la conformación de la Corte, digo, eso hay que repetirlo así, porque pasan las cosas, digo, y los mismos que votaron la ampliación de la Corte son los que después asumieron como jueces, ¿no? Digo, los que votaron en el Parlamento de Jujuy, la ampliación de la Corte Suprema Jujeña, después fueron, cuando ganó Morales, lo que pasaron a ser jueces de esa Corte. Pero no me gustaría tener problemas de medianería con un vecino que forme parte de este gobierno, de este Poder Judicial. Ahora, como esto siempre es un ida y vuelta, sí, y digamos, la diaria es lo que a todo el argentino está preocupado, porque el circo es circo. Y aparte hay un blindaje mediático que yo nunca lo vi en mi vida con ningún gobierno, mirá que he trabajado en medios, ¿no? En ningún gobierno. Ahora, la realidad sigue. Si el dólar se va hoy a 30 y pico de pesos, va a aumentar todo, obviamente los alimentos, todo. Ahora, ¿cuál sería el sentido de un gobierno que deprecie tanto la moneda? Yo creo que el objetivo de ellos es bajar los salarios, y la forma más rápida y más sencilla de hacerlo, de bajar los salarios, es devaluar y que haya inflación. Hay un divorcio muy fuerte entre lo que este gobierno dice y lo que hace en todos sus sentidos. Este gobierno, ¿no? A mí no me habla. Yo, cuando hablan los ministros, no entiendo. La otra vez hablaba Duhovne, honestamente no entendía a quién le hablaba, porque al común no le habla. No, le hablan al mercado financiero, y la verdad que la economía de un país no es el mercado financiero. La definición de economía, bueno, puede ser variada según desde donde uno se pare, pero básicamente tiene que ver con cómo hacemos para producir riqueza y después cómo se distribuye esa riqueza. Ellos lo único que hablan y piensan es en el mercado financiero, timba, porque ellos son parte de la timba y tienen buena parte de sus ingresos en el exterior comprando bonos argentinos incluso. Entonces piensan en eso. Un país financiarizado o reprimarizado, la verdad que no genera los puestos de trabajo para incorporar la demografía que todos los años generamos los argentinos, que crecemos poco, pero crecemos demográficamente al 1% anual, por ejemplo. Ahora, la pregunta, ¿cuál sería el negocio del gobierno? Porque esta película, yo soy más grande, la vi bien en el 70, cuando asumió Martínez de Oz, la silla vacía. Cantidad de ejemplos puedo dar, porque aparte lo padecí, todos lo padecimos. Los 13 ceros de la moneda, o sea, hemos vivido una historia. Ahora, ¿cuál sería, qué piensa el gobierno que puede ganar con esta precarización absoluta de los salarios? Porque la película terminó mal. Sí, siempre. Pero es muy sencillo. Hasta el año 2015, el 10% más rico de la población tenía aproximadamente el 30% de los ingresos de todos los argentinos. Y este 30% había sido un poquito más bajo, un poquito más alto, pero con los 12 años anteriores de gobierno se bajó un poco. Ahora, en estos 2 años y medio de gobierno, ya el 10% más rico de la población argentina participa en un 30%
65% de los ingresos. Entonces, claramente, se está sacando recursos a la clase media para que ese 10% de la población más rica de Argentina sea más rica. Y esto está comprobado por el INDEC. Y a los jubilados. Sí, a la clase media, a los jubilados. La clase más vulnerable es la que lamentablemente no tiene ni siquiera para poder aportar en esa transferencia de recursos. Por eso yo digo, este no es un modelo de ajuste. Un modelo de ajuste es cuando se ajustan todos los sectores económicos. Acá en Argentina estamos siendo testigos de un modelo de transferencias de los sectores más vulnerables y de la clase media hacia los más ricos. Y esa concentración se puede observar muy fácilmente en los datos del INDEC, en los datos que tiene la Universidad Católica Argentina, pero también cuando uno va caminando por la calle en determinados sectores o en la cantidad de viajes al exterior. Estamos haciendo una transferencia de riqueza. Y eso vino a hacer este gobierno, transferencia de riqueza y saqueo. Es una película que terminó siempre mal en Argentina. Siempre terminó mal. Bueno, terminó mal para el pueblo argentino. No, digo, yo hablo del pueblo, los ricos. Lo que pasa es que vos cuando dijiste cuál es la ganancia del gobierno, lo que pasa es que ellos no se ven como gobierno, ¿no? No, ellos se creen del Estado. Claro, totalmente. Ellos lamentablemente lo están sacando en todo. El Nosotros gobierno cree de lo público. Tienen un margen para gobernar porque le dejamos la rueda funcionando de tal manera, la destruyeron, le pusieron un palo en el medio, pararon el Estado no está funcionando en nada. Hay gente que trabaja en la gestión, compañeros, compañeras que están en la gestión, pero te puedo asegurar de secretarías de discapacidad, en todos lados hay recortes, todos lados está parado, no saben qué hacer. Claro, ¿qué hacen? Vacían, después dicen hay muchos empleados porque no tienen políticas claras de llevar adelante, están de brazos cruzados porque este gobierno paró todo. Y eso es una ausencia total del Estado. Digamos. A los sectores más desprotegidos es el sector que más lo sufre, claramente, ¿no? El sector de clase media la va midiendo, obvio que también ya afectó, ya está complicada la clase media. Lo vemos en las boletas, lo vemos, en las prepagas, en los colegios privados, en todo. No está planificando las vacaciones como antes la clase media, digamos, ¿no? Que ya a esta altura empezaba a planificar las vacaciones. Está viendo cómo llega a fin de mes, pero realmente lo que creo es que son apátridos, ni siquiera defienden la soberanía de las Islas Malvinas, les importa nada el Estado argentino, son tipos que no tienen nacionalidad, son tipos que se mueven en un círculo muy chico y de mucho poder económico y usan el Estado de trampolín para transformarse en multinacionales y vivir siempre y sus hereditarios, digamos, disfrutar de la vivada, del chorreo y del afano que están llevando adelante. Pero los tiempos cambiaron, ¿no? Vista esto. Kiger Bacena con su plan económico terminó en Cordobazo y terminó con Onganía. Claro. Martínez Dios terminó mal. Todo termina mal. Hoy con esto es mucho peor. Sí, pero ellos se van al exterior, viven en el exterior con su fortuna, ¿no? Digo, porque ellos porque no tenemos tantos países con convenio para la extradición. Nosotros venimos diciendo desde el principio de la gestión de este gobierno que no pueden irse del país los funcionarios que son partícipes de este gobierno. Así como nuestros funcionarios, desde la presidenta para abajo, se quedaron en el país para dar cuenta de todos los pedidos que haga la justicia, estos funcionarios deberían hacer lo mismo. Porque la verdad que están haciendo un saqueo importante. Y si me permitís una cosa respecto del Estado, no es que no creen en el Estado, creen en un Estado mínimo. Porque saben que el Estado mínimo es el Estado que les permite poder hacer extracción de riqueza más rápidamente. El Estado, claro, el Estado sirve para la clase media, para los más vulnerables y también para garantizar que crezcan los empresarios en beneficio de la patria. Cuando hay un Estado mínimo, que es en lo que ellos creen, no es que no creen en un Estado, creen en un Estado mínimo, es mucho más fácil hacer negocios y eso es lo que están haciendo. Ahora, ¿se puede lograr que, digamos, no sé, de alguna manera, los funcionarios públicos no se vayan del país por 3 años, por lo menos, en el caso de estos funcionarios públicos? Esto hay que exigirlo. Después, la justicia es una ley. Es la justicia la que lo tiene que determinar. Ahora, Schwarzenegger, luego de lo que hizo antes de dejar su cargo, de vender $1 a 20 para que al otro día esté a 24, para que luego esa plata pase a Levaca al 40%, ya es la segunda vez que hace este tipo de maniobras. En el gobierno de la Rúa lo hizo, zafó, apenas asumió Macri, le cerraron la causa, pero realmente hay que impedirles que salgan del país, porque ellos ni siquiera no son un empresariado nacional que está haciendo negocios, son CEOs de multinacionales. Por lo tanto, a veces nos dice, bueno, pero ¿cómo van a volver a su casa? Si su casa no está en Argentina, no la tenían en Argentina, no es el lugar donde ellos tienen sus negocios. Y una de las cosas que yo quiero marcar es que ellos están también provocando y buscando situaciones de violencia, porque justamente la excusa de la represión
ellos buscan generarla, provocando constantemente. Entonces nosotros lo que tenemos que tener mucha información. Las redes, por supuesto, nos están ayudando, porque si no, si fuera por los canales de aire o lo que es la televisión, realmente estaríamos absolutamente bloqueados. El viernes hubo una marcha de antorchas a la Casa de la Provincia de Buenos Aires reclamando por la docente muerta en la escuela y no salió a ningún lado. Entonces tenemos que informarnos muchísimo y organizarnos, cuidarnos, y fundamentalmente una organización a través de los partidos políticos, a través de los sindicatos, a través de los movimientos sociales, que es justamente lo que ellos vienen a destruir, porque también buscan la destrucción de la política. En este caso de los cuadernos, lo que buscan es el descreimiento hacia la política. Porque pero es peligroso. Es muy peligroso porque si no tenés canales de protesta organizados, como son las instituciones de la democracia, partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales organizados, se genera un movimiento que es fácil de infiltrar y fundamentalmente fácil de reprimir. Y, a ver, ¿qué es lo que genera violencia? Esto está estudiado en el mundo. No es necesariamente la pobreza lo que genera violencia. Lo que genera violencia es la injusticia. Y esto es lo que estamos viviendo en Argentina. Pero la injusticia. Yo no te quiero contradecir, pero también hoy hay mucho hambre. Sí. Y el hambre Claro, se hace violento. Pero por supuesto, pero yo lo que me refería, una yo cosa coincido. es una crisis donde hay hambre y otra cosa es que vos ves que se están llevando toda la plata, que están tomando medidas en contra, digo, la injusticia en ese sentido. Pero hoy hay hambre. Por supuesto, Sí, pero el sí. hambre es producto de la injusticia, Yo jamás no es he producto visto, de que hubo un terremoto. hace muchos años que no había tanta gente en situación de calle. No, Y en increíble. el centro, ¿eh? Es Sí, increíble. tremendo. Pero acá, Y te das cuenta, acá se como dedican a la media cuadra hay uno. como lo dijo Cristina, ya no me acuerdo dónde lo dijo, pero como lo dijo hace poquito, que esa gente está con sus muebles, está con... Vos ves que está chicos. con la cama, con la mesada, con... Se estuvieron mejor. Estuvieron. Tienen mejor. cacerolas. Se tuvieron que ir de Sí. un lugar porque no lo pudieron sostener más. No Sí, es que eran personas que estaban con un bolsito nada más. Están con todos los muebles abajo del puente. Sí, que Digamos, quizás eran situaciones precarias, pero hoy son situaciones dramáticas. Hay mucha gente Esto- que duerme en los panelcos. Exacto, no es que en diciembre del año Terrible. 2015 la provincia o el país eran Disneylandia, pero las situaciones que eran complejas hoy son dramáticas. Esto es claramente la movilidad social descendente, ver a toda una familia que está con su mobiliario en una vereda, porque evidentemente estuvo mejor esas personas y tenían esperanza. Hoy hay mucha desesperanza en la mirada de todos los argentinos en la calle y hay mucha violencia. Yo claramente, ¿no? Cuando uno tiene hambre y no puede llevarle alimentos a sus hijos a la noche, eso genera mucha violencia porque da mucha bronca. Pero la verdad que la desigualdad también genera violencia, porque uno ve que en los jueves, viernes a la noche por Palermo están todos los bares llenos, o sea, hay gente que le está yendo mucho mejor de lo que lo estaba yendo antes y hay otros que le está yendo peor. Evidentemente esa diferencia hace que pueda haber esa transferencia de recursos. Bueno, es la injusticia que decía Claro, vos, ¿no? a eso me refería. Sí, Bueno, sí, a ver, justicia mirá, tremenda. justamente el sábado tuvimos un plenario de la militancia en Ensenada, donde Unidad Ciudadana convocó a todos los sectores, se dividieron en comisiones y vino mucha gente suelta, mucha gente organizada también. Y una de las sensaciones más fuertes que hay es la imposibilidad, ¿no?, de poder penetrar en este marco informativo que ellos están generando a los sectores, digamos, que no están tal vez más introducidos en la política, que están más vinculados o que consumen información que le puede dar un poco más de claridad. Tenemos que ser muy inteligentes en esto, tenemos que ser organizados, como decía Mara, tenemos que generar puentes en esos circuitos, porque nosotros tenemos las redes sociales, pero las redes sociales nos sostienen y nos mantienen en nuestro mismo vínculo, digamos. No nos mete en el mundo del que no quiere saber nada de la política. En los hogares, decís vos. Claro, No te metes en el claro. hogar. Viste, las redes sociales se mueven por nodos, ¿no? Yo puedo subir algo, lo va a ver el que me sigue, el que sigue a ella, los contactos, tal vez vos, pero digo, está muy cancelado también el mundo ese, ¿no? Digo, tiene sus beneficios las redes sociales, pero también tienen sus contras, que están conducidas, digamos, por corporaciones económicas también, ¿no? Entonces, penetrar eso nos cuesta mucho. Hoy hay una clara persecución, como dije antes, a los medios de comunicación opositores. Eso es una de las más graves medidas que lleva adelante este gobierno. Lo vimos con la ley de medios, cómo
al primer pedido de Clarín de desarmar la ley de medios, la desarmaron y lo primero que hicieron es darle Telecom al grupo hegemónico de comunicación en Argentina, que es uno que no de los existe en ninguna parte del mundo esto, ¿no? No, ni en Estados Unidos. Es único. Digo, la verdad que tenemos que tomar conciencia de esto, hay que transmitirlo todo el tiempo, hay que militar la calle, nos quieren doblegar, quieren ir por Cristina claramente como fueron en Brasil por Lula, nos quieren doblegar, pero hay una historia en Argentina, ¿no? Si piensan que nos van a doblegar, que nos van a cansar, digo, muchos de nosotros tenemos familiares, amigos, militantes, compañeros desaparecidos, esto lo hicieron de otra manera en otro tiempo, y por más que persigan a nuestros compañeros, nos persigan, traten de meternos presos, siempre va a haber compañeros dispuestos a pelear y a dar esta batalla. Sí, que quedó claro el sábado, nosotros tenemos una fuerza política y eso es por lo que ellos quieren ir y eso es lo que les da miedo, les tienen miedo porque no le tenemos miedo. Las miles de personas que fueron a Ensenada el sábado son militantes políticos que recorren todas las provincias, que recorren todos los barrios. ¿Querés ir a Ensenada, que pasó el sábado? ¿Cómo? ¿Querés ver qué pasaba el sábado en Ensenada? Hablaba Máximo Kirchner, escuchémoslo, ¿no? Si algo necesita este gobierno y este plan económico, y lo hace todos los días, es desmovilizar a la sociedad, es tentarla con el individualismo. Y les puedo asegurar, como vemos hoy, que en el individualismo va a estar la penitencia. Así fue que Macri llegó al poder. Así fue cuando le prometió a las trabajadoras y a las trabajadores que se iban a eliminar las ganancias. El 9 de diciembre del 2015, 1 millón de trabajadores pagaban ganancias. Hoy pagan 2 millones de trabajadores. Y nada se cumplió. Los mismos que condujeron a la Argentina al desastre del 2001, volvieron. Y volvieron a insistir con lo mismo. Fíjense ustedes nomás el caso de el ahora ex presidente del Banco Central de la República Argentina, nuevamente Federico Sturzenegger. El hombre tiene suerte. Miren cómo será. Tuvo que irse en helicóptero en el 2001 con De la Rúa. Tuvo una causa judicial que nunca se movió, estuvo procesado un ratito y cuando asumió Macri de vuelta, ¿qué le pasó? Tuvo la suerte de no estar más procesado. ¿Qué hizo en 2 años al frente del Banco Central de la República Argentina? Endeudar el país. Y en un mes, mayo, junio, perdió 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué queremos explicar acá? Que este modelo económico está agotado, que solo va a cerrar con represión. Por eso el presidente tiene la brillante idea, después de la vuelta de la democracia en Argentina, de disponer que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. Bueno, esto no es nada. Sí. No, creo que salió solamente por acá. Claro, no lo transmitieron, solamente C5N lo estuvo transmitiendo en vivo el discurso. Más de 30.000 personas, todas las comisiones explotadas. Sí, el trabajo en comisiones fue muy bueno. Ahí nos convocamos, nos organizamos ya previamente desde los distintos lugares y desde distintas visiones incluso. Por lo menos en economía éramos por lo menos 20 economistas que a veces incluso tenemos diferencias en opiniones, pero estábamos ahí unidos y creo que también esa es la muestra que le preocupa al gobierno, lo que decía Mara, ¿no? Le tienen miedo a que no le tengamos miedo y a que nos unamos. A mí sí que me preocupa mucho que se utilice un poder del Estado contra otro poder del Estado. O sea, que se utilice a la justicia, en este caso jueces genuflexos, que siempre los hubo, pero cantidad, siempre los hubo. Se los usa en este caso con algo más perverso, que es citarlos por una causa, cambiar rápidamente en el mismo juzgado la calificación, entraste por cohecho o coima y terminás yendo por haber pagado una campaña política. Entonces me parece que esa utilización es sumamente peligrosa porque termina con nuestras garantías individuales. Mi garantía es la justicia. Si no hay justicia no tenemos más garantía. Hoy no hay garantía democrática, no hay garantías judiciales. Es gravísimo. Es peligroso y creo que hay algo que lo que hizo la Corte, digamos, apenas asumió cuando
cuando los fallos internacionales que dictaría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, fallos que Argentina adhiere constitucionalmente, la Corte dijo no son vinculantes, nosotros vamos a evaluar, ¿no?, tomándose un poder por un estatuto internacional que le da una garantía y una transparencia a la decisión de una sentencia, digamos, parándose por arriba y diciendo, no, nosotros vamos a evaluar que sí, que no. Y eso fue lo que pasó con el caso de Milagro Sala. Sí, tenemos una Corte Suprema. En el gobierno de Néstor era un orgullo para todos los argentinos, que hoy día está compuesta por 2 miembros que estaban dispuestos a entrar por la ventana a la Corte Suprema de Justicia. El famoso decreto. Al final no lo hicieron, pero ellos aceptaron entrar por la ventana. Por suerte los senadores lo pararon y no pudieron entrar por la ventana y entraron correctamente, pero ya la voluntad de ellos era entrar ilegalmente a la Corte Suprema de Justicia. Lo de la situación de la justicia argentina nos pone en peligro a todos. Es lo que yo decía antes. Es decir, ¿qué garantía tiene cualquiera de nosotros si nuestro hijo se pelea o sobrino con alguien que tiene que ver con el poder? ¿Qué garantía tenemos si un policía mata por la espalda a un chico que puede o no puede ser ladrón y el presidente lo felicita? Estamos en una situación no solamente económica peligrosa, que es lo que lleva al hambre y a la desocupación, sino que nuestras garantías de un bien tan preciado como la libertad y la vida están en peligro. No les voy a citar el poema que se lo adjudican a Bertolt Brecht, pero no es de él. Un día vinieron por los judíos, no me importó, otro día vinieron por los comunistas. Lo que yo decía, mañana vienen por vos. Mañana vienen por vos. Entonces, esto es muy grave, es muy grave. Yo siempre hablo mucho, pues estoy en el Comité por la Libertad de Milagro Sala, y le digo a la gente, por más que vos pienses que Milagro es la peor del mundo, tenés que defender, como nosotros lo hicimos con los genocidas, que tenga un juicio justo. Nosotros no estamos en contra de los juicios, en ninguno de todos estos casos que están transcurriendo, pero una justicia con jueces que no se afanen las causas, con jueces que no lleguen, como la jueza que ahora está jugando a Milagro, que desaprobó 2 veces el examen para ser jueza y sin embargo es presidenta de un tribunal. A los chicos que van a la primaria y a la secundaria se sacó menos de 4 en el examen y ahora es ella la que está juzgando a Milagro Sala. No, que pone en riesgo también la vida no, porque a Milagro, por ejemplo, sabemos que tuvo una situación de salud grave cuando estaba el arresto domiciliario pedido por los organismos internacionales. El arresto domiciliario sale de un juicio y la mandan a un penal federal a 80 kilómetros de su ciudad, a Salta. Digo, entonces no es solo una justicia que quiere juzgar y de última dice, bueno, pero preso porque puede tener injerencia en la causa, sino que es una justicia de la época de la Adquisición, que te quiere torturar y te quiere ver muerta, porque con Milagro están buscando eso. Pero ¿qué pasa? No se puede invertir la carga de la prueba, porque el artículo 18 es muy claro. Y estamos en una república que nos regimos por la Constitución, no hay una dictadura. Sí, parece que está como muy desdibujado, ¿no? Está muy desdibujado todo. Yo al principio me enojaba cuando se cantaba Macri basura, vos sos la dictadura, y ahora claramente creo que este gobierno es la dictadura del siglo XXI. Porque el siglo XXI tiene otros condicionamientos. Pero aparte no se puede decir que la justicia está apretada, porque yo recuerdo el caso del juicio de las juntas, estaban los motines carapintadas. El ejército tenía mucho poder en la época de Alfonsín, igualmente se jugó a las juntas. Y la política está mucho más apretada que ahora, era otro tiempo político el de la Argentina, y fueron presos Videla, Macera, Agosti, Grafinia, fueron todos presos. O sea que había... Hay algo que también intentamos nosotros, y no lo tenemos que olvidar, la aprobamos, con ambas cámaras, una ley de democratización de la justicia, ¿no? Eso fue tocar también un punto, nadie se atrevió a tocar a la justicia como intentamos nosotros, nunca. Hay jueces que vienen puestos todavía, cuando viajamos con las causas de lesa humanidad, en el juzgamiento a genocidas en el interior, había jueces que se apartaban por cuestión de intereses, porque eran amigos de esos genocidas, ¿no? Y esa es parte de la justicia que hoy seguimos teniendo. Muchos de los jueces que hoy tenemos en el interior, en todos los ámbitos, fueron puestos a dedo por la dictadura militar todavía. Bonadío era secretario de Corats. Claro, imagínate que no solo ayer se cumplió 15 años de que Néstor, por impulso de Néstor, se votó en el Congreso Nacional la derogación de las leyes de impunidad, ¿no? Eso tampoco nos perdonan, Eso tampoco nos perdonan, porque hoy el grupo económico, lo dicen Mazó todo el tiempo,
en la banca, él preside el bloque del PRO, lo dice todo el tiempo provocándonos, a Juan Cabandier, a Guado, a mí, que somos hijos desaparecidos todo el tiempo, se para y dice, yo estoy orgulloso de lo que hizo mi familia, y su tío estuvo involucrado en la desaparición de 2 personas. Digo, esto no lo tenemos que disociar, porque cuando no hablan de grieta, acá, digo, los malos siempre fueron los de derecha, los que mataron, torturaron, desaparecieron y se quedaron bajo tortura, por ejemplo, con papel prensa, siempre fue ese sector. Sí, los muertos siempre son los excluidos. No, eso es una realidad. Y hoy hay una enorme cantidad de excluidos. Pero y aparte... Le pido una reflexión ni siquiera final a cada uno para así vamos a ir. No, que ni siquiera lo disimulan. Yo he traído una nota que salió en TN que dice, bueno, dado lo que se encontró en los pendrive y en los cuadernos, la justicia, a medida que avance el tiempo electoral, seguirá citando a exfuncionarios del gobierno anterior. TN, es decir, eso, y lo que dijo Pagni, que un funcionario le dijo que a falta de pan circo, a eso le sumás que TN dice que la justicia va a ir citando a medida que avance la campaña electoral, significa que los poderes concentrados claramente ni se molestan en disimular lo que están haciendo, lo escriben. Entonces, yo siempre me gusta terminar en una interpelación a las personas, piensen o no piensen igual que nosotros, nos quieran o no quieran al gobierno anterior, que todos juntos, y esto también es una interpelación al radicalismo que está haciendo realmente una vergüenza histórica en relación al cuidado de la democracia, que siempre se caracterizaron por ser republicanos. Por ser republicanos. Que nos unamos las distintas fuerzas políticas, más allá de las ideas, de los planes económicos, de las visiones de proyectos políticos, a defender a la democracia. No hay proceso neoliberal con respecto a los derechos humanos, es incompatible. Así que tenemos que estar constantemente viendo cómo van a avasallar los derechos de todos nosotros. Creo que estamos ante un escenario, como dije antes, nos quieren doblegar, pero vamos a estar siempre fuerte combatiendo esto porque, digo, la historia argentina fue así, ¿no? Ellos peleando por el bienestar de un sector mínimo de la sociedad y nosotros por la ampliación de derechos. Creo que hay algo que siempre lo cito y es la inteligencia que tuvieron nuestras madres y abuelas para nunca aflojar en la lucha, porque ellas siempre dicen la única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros no pensamos abandonar nada en esta lucha. Hacemos un cierre. Sí, yo creo que tenemos que tener o ser conscientes que la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, es el 40% del país, y este ajuste que se está viviendo en la clase media, en los sectores más vulnerables de toda Argentina, no sería posible si la gobernadora Vidal no fuese la garante de este modelo económico que se implementa a nivel nacional. Entonces, hoy hay una fuerza muy concentrada, una fuerza política, un poder político muy concentrado, que están siendo la garantía de este ajuste, y por mucho menos de la violentación que hizo la gobernadora con los aportantes truchos, con el robo de identidades, con el lavado de dinero que hay detrás de todo esto, en otras partes del mundo han tenido que renunciar gobernantes. La verdad que la gobernadora creo que tiene que dar la cara sobre esto y sobre el ajuste brutal que se está viviendo en materia industrial en la provincia de Buenos Aires, en la pérdida de empleos que se viven hoy en las zonas más industriosas de la provincia, y con la pérdida de calidad y muertes que está sufriendo la provincia de Buenos Aires hoy. Muchísimas gracias a los tres. No, por favor. Gracias.